Hola, hola, buenas tardes, amigos y amigas. Soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario. Hoy día, he estado súper enfermo. Igual salí a lo de José Antonio Cast y cubrí. Quería ir a la protesta del martes, pero amanecí con una fiebre horrible, desperté muy mal porque estaba con una gripe horrible. Voy a hacer las preguntas y respuestas de esta semana que prometí. Después en 2 semanas más hacemos otra. En verdad esta vez fueron pocas preguntas, así que las vamos a hacer muy rápido. Eh, Jorge Sagio Anastasio dice: hola Sebastián, ¿por quién vas a votar y por qué? Bien, a ver, mi tema es: Chile tiene problemas muy graves ahora ya. Y los problemas más graves que tiene Chile en este momento son el terrorismo en la Araucanía, el movimiento neonazi que tienen armado los grupos de extrema izquierda allá, que son los movimientos del mundo mapuche, aunque en realidad muchos no son mapuches. Decía en mi página anteayer, yo estaba en la tienda donde hago mi merchandising, porque tengo que mandar un polerón a Punta Arenas, que a todo esto debería ir a mandarlo hoy día, pero ya el lunes lo mando por Chile Express. Y había una chica bastante más europea que yo, de aspecto, racialmente hablando por lo menos, que estaba mandando a hacer propaganda terrorista mapuche. Así que ese es un problema grave. Y el otro problema grave que hay en Chile en este momento es que los impuestos y la regulación odiosa que se han creado desde Piñera y pasando por Bachelet están impidiendo el crecimiento económico, y parar la olla, no sé si estarán de acuerdo conmigo que parar la olla es siempre lo más importante. En ese sentido yo quiero impulsar esos dos puntos, y la única forma me parece que es apoyando a José Antonio Cast, a pesar de que estoy de acuerdo en él solo en esas dos cosas. Solo en esas dos cosas, porque en todo lo demás estamos en completo desacuerdo, pero basta con esas dos cosas porque son lejos las más importantes. Bien, primaria. En la primaria voy a votar por Felipe Cast porque me parece que es el menos malo de todos los candidatos de la primaria. Pero sé que Felipe Cast no le va a ganar a Sebastián Piñera en la primaria, y que sé que Sebastián Piñera va a pasar a la primera vuelta. En la primera vuelta voy a votar por José Antonio Cast porque sé que va a haber segunda vuelta. Y en la segunda vuelta me tocará, desgraciadamente, votar por Sebastián Piñera como ya el mal menor, pero casi igual al otro mal, que sería Guillén. La diferencia no es mucha. La gente piensa que Sebastián es tan de derecha y no sé qué. Sebastián sube impuestos, crea regulaciones. Sebastián empezó el socialismo en Chile. El socialismo en Chile no empezó con Bachelet el primer gobierno. El socialismo en Chile empezó con Sebastián Piñera. Y Bachelet lo que pasa es que Bachelet le puso el acelerador al piso. Y eso lo ha hecho que la situación se agrave mucho. Van a salir muchos socialistas y dicen: pero ¿cómo va a estar grave la situación? ¿Cómo van a ser crisis si los empresarios están ganando mucha plata? Bueno, así, eso pasa. Cuando los socialistas crean sus crisis, los únicos que ganan son los grandes empresarios. El socialismo se trata de beneficiar a los ricos, aunque digan lo contrario. Una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. José Alborán, ¿qué opinión sobre lo de Francia? Bueno, el problema con Salvar Occidente es que la gente que ha estado metida en el rollo de Salvar Occidente, yo mismo, en mi juventud, porque voy a ser más claro, la extrema derecha fascista ha tenido un monopolio sobre la idea de salvar Occidente por los últimos 30 años. Entonces ahora, cuando libertarios, alt-right, alt-right, no sé qué, y un montón de otros grupos que no son de ultraderecha neofascistas, sino que tienen con ideas nuevas o ideas antiguas, pero que se están acomodando al contexto de que Occidente está a punto de morir, es más difícil porque cargas con 30 años de que el mensaje de salvar Occidente está cargado con un mensaje político neofascista. Discutí ayer en el YouTube de que un tipo me decía que 93% de los judíos votaron por Macron, siendo que los musulmanes son tan dañinos para los judíos como lo son para el resto. ¿Por qué? Bueno, porque el papá de Marine Le Pen se dedicó un montón de tiempo a negar el holocausto. Bueno, negar el holocausto es legítimo. Es legítimo discutir la historia, pero si tú vas por ahí negando el holocausto, no puedes esperar que los judíos voten por tu partido. Entonces ese es el problema, yo creo que veo en Francia y creo que veo en muchas otras partes. Y creo que un gran e importante asunto hoy en día es desligar, desconectar el mensaje de Salvemos Occidente de los mensajes más neofascistas. Es decir,
conectar el mensaje de Salvemos a Occidente con un mensaje de la Ilustración, con un mensaje libertario, antiestatista, con un mensaje antiautoritario, resaltar lo autoritario que es el no Occidente y defender que salvar Occidente es salvar la libertad, hasta cierto punto. Hola Sebastián, ¿es cierto que somos dueños de los recursos naturales de Chile por el solo hecho de haber nacido acá? No. Si todos quieren su parte sin trabajar duro y sin explotar, tenemos derecho a reclamar sentados lo que es nuestro cómodo y con nuestros cómodos asientos. ¿Qué opinas? Es complejo porque yo he estado pensando mucho en cómo funciona este tema de la soberanía, porque los países existen, las naciones existen y hay soberanía involucrada. Y al mismo tiempo está la propiedad privada y las libertades individuales. Y no es fácil cómo tú ordenas todo eso. Y un ideólogo, como pueden ser los anarcocapitalistas en general, muy ideologizados, o los nacionalistas, van a tener respuestas claras. Los nacionalistas, no, cerrar fronteras y la frontera y no sé qué. Y los anarcocapitalistas van a decir, no, eso lo arregla el mercado, deja las fronteras libres. Un progre te va a decir, no, es bueno que venga gente. Y yo creo que no es tan fácil, porque ni es bueno que venga gente, ni es malo tampoco. Ni es bueno tener las fronteras abiertas, ni es bueno cerrarlas. Ni es necesariamente solucionable económicamente, porque son situaciones de fuerza. Y la economía, cosa que a los anarcocapitalistas les cuesta entender, empieza cuando termina la fuerza. ¿Vale? El capitalismo empieza a funcionar cuando dejamos de usar violencia. Y hay relaciones de violencia entabladas en las migraciones masivas. Lo mismo pasa con los recursos naturales. ¿Hasta qué parte los recursos naturales son de nosotros y hasta qué parte no? La apropiación individual como propiedad privada parte de hacer algo respecto a las cosas. Vivir ahí, construir algo, estar ahí. Pero al mismo tiempo, un grupo humano adquiere soberanía sobre un territorio determinado por un contexto histórico en el que este grupo humano se ha establecido en ese territorio y ha establecido su dominación sobre él, otorgándole ese poder al Estado, voluntaria o coactivamente. La solución a la que he llegado yo respecto a todos estos temas que tienen que ver con soberanía, y uno de esos es el que tú planteas, los recursos naturales, que es Juan González Sea, que es al que le tengo que mandar el polerón a todo esto, de Punta Arenas. El gran problema es que yo creo que la solución a la que he llegado yo, que no sacrifica principios del capitalismo, pero al mismo tiempo intenta solucionar el problema, es que los espacios territoriales que no tengan propietario, digamos la propiedad común, las calles, las veredas, etcétera, deben ser tratadas como propiedad común, como copropiedad, como cuando uno vive en un edificio, ¿vale? Los pasillos y la piscina y el quincho de asado son de todos. Entonces, la organización debe ser municipal, creo yo, o tal vez incluso más pequeña, ojalá más pequeña, pero verse de forma un poco más espontánea. La gente debe organizarse y el Estado debe ceder la propiedad de los espacios que le parecen que antes eran públicos o que eran propiedad de todos, a esos grupos humanos que tienen propiedades en un territorio determinado. Y estamos hablando de los propietarios, no de las comunidades. Por ejemplo, si yo arriendo, no tengo voz ni voto porque estoy participando de una propiedad que no es mía. Estoy hablando de los propietarios, que se organizan en 20 o 30, y bueno, entonces ahora estas veredas, estas calles, y este subsuelo por debajo de cierto límite, y este cielo por encima de cierto otro límite, que eran públicos, ya no son públicos, ahora son copropiedad de ustedes. Esa me parece que es una solución que define derechos de propiedad, privatiza popularmente, es decir, sin la corrupción de las privatizaciones propias de la derecha, que es como vendérselo a algún empresario amigo, y permite, ¿no es cierto?, que se decida en comunidad qué es lo que va a pasar con eso, con un pozo petrolífero o con un yacimiento minero, que se encuentran sobre una profundidad territorial que bajo la tierra,
que hay argumentos válidos para decir que sea público, porque todos estamos encima de la Tierra es redonda. Y tu casa no, tú puedes tener tú tienes un pedazo hacia abajo, pero ¿hasta dónde? Hay un límite. No puedes llegar hasta la lava del centro de la Tierra, porque estás chocando con la propiedad de una persona que está al otro lado también. Entonces, esa propiedad que sería común pasaría a ser comunal, pero en formato de copropiedad, como son los condominios de los edificios o esas cosas, ¿vale? Así solucionaría yo el problema, pero creo que es un problema complejo y creo que es un problema que hay que debatir con mucha... tomando en consideración todas las aristas que tiene, pero tratando de no sacrificar principios, nunca, ¿no es cierto? Eso. Vamos con... Francisco Mesa pregunta, ¿por qué la salud en Estados Unidos es tan cara? Yo no creo que sea cara, es la mejor salud del mundo. Es el lugar donde tú querés ir a mejorarte si es que querés realmente mejorarte. Es donde la gente se mejora, de verdad. La mejor salud pública del mundo, tengo entendido, y corríjanme si me equivoco, es Israel. Que es un país donde muchos doctores, menos que en Cuba, pero porque Cuba se ha dedicado a producir doctores y no tienen que comer. Es un país con muchos doctores y con una muy buena salud pública. Sin embargo, cuando una persona es realmente millonaria en Israel, lo que hace, si tiene una enfermedad grave, es viajar a Estados Unidos para que lo atiendan. Así que cara, bueno, es la mejor. ¿Hay factores que la hacen valer más? Sí. Es un problema que tiene que ver con el hecho de que la masividad de los aseguros de salud. Lo que la gente no entiende es que los sistemas de seguridad social o de seguro privado, como tenemos acá en Chile con la ISAPRE, no abaratan, encarecen. Porque aumentan la demanda. Si yo estoy asegurado y estoy pagando todos los meses, cuando me duela una uña voy a ir al doctor. Entonces colapsan los servicios. La gente en Estados Unidos que es inteligente, un gran porcentaje de la población activa, lo que hace es no tener seguro. Dice, bueno, pero le va a salir más caro. No, le sale mucho más barato. Lo que hacen es ir y pagar al contado. Y cuando tú pagas al contado, bueno, y es mucho, si tú, bueno, contado es mucho, bueno, sí, pero negocias. Si es muy caro, te endeudas y negocias. Las cosas graves, los tratamientos graves, realmente caros, pueden llegar a costarte menos de la mitad si tú los negocias al contado. Mientras que cuando estás con el seguro no hay negociación válida, no hay negociación posible. Así que no creo que la salud en Estados Unidos sea realmente tan cara, considerando que es la mejor del mundo y considerando que la posibilidad de pagar al contado te permite negociar y mucha gente disminuye bastante el costo de su salud al hacer eso. Pero sí, siempre donde hay seguros de salud, ya sean públicos, a través de la seguridad social, etcétera, o privados, a través de las ISAPRE o esas cosas, sube la salud porque sube la demanda de forma desproporcionada. La gente está pagando mensualmente salud y por lo tanto está consumiéndola lo más que puede. ¿Ya? Y a veces no es tan necesario. La gente piensa, no, hay que ir al doctor siempre. No, no es tan necesario. Me enfermé y no he ido al doctor y tampoco me estoy muriendo. Vamos a seguir ya con la siguiente pregunta, que creo que es la última. Sí, es la última. ¿Cómo se solucionan los problemas medioambientales que son externalidades de todos? Aunque algunos en mayor medida que otros, ya sin impuestos, y de hacerlo así se incurren problemas de free riders. Ya, a ver, el free riders se inventa esta cuestión de lo público y los impuestos para eliminar los free riders, pero lo que hacen es llenar de free riders. Y si no, pregúntale a los estados del bienestar europeo. En Andalucía la gente prácticamente no trabaja. Hay un vivir del resto de España. Entonces, ¿y eso a través de qué? De los impuestos. Entonces los impuestos han generado freeriders. Los freeriders siempre van a existir. Tú no puedes escapar de los gorrones que le dicen allá en España. No es posible escapar de los barzas, como les decimos acá en Chile. Siempre va a haber alguien que va a encontrar la forma de no pagar y consumir. Los perros muertos en los restaurantes, que le decimos acá en Chile, cuando uno compra y después se va y los garzones salen siguiéndolo, pero alcanza a arrancar y comió gratis. Siempre va a existir alguien que haga perro muerto.
Siempre va a existir alguien que deje tirada a la mina cuando se embaraza. Es un freerider también. Hay una ingenuidad creer que se pueden evitar los freeriders. No se pueden evitar los freeriders. Y lo que hace en el capitalismo es que los negocios absorben eso. Lo absorben como costo. Y intentan aminorarlo. Poner seguridad, esas cosas. Los problemas medioambientales son externalidades que nos afectan a todos, por supuesto que sí. Afectan a unos más que a otros. Lo que hay que hacer es intentar poner la responsabilidad jurídica en aquellos que les afecta más. Privatizando. En Chile, tú eres dueño, por ejemplo, de tu casa, pero no eres dueño de la calidad del aire o del derecho a un tipo de aire que pasa por tu casa, que debería ser el mismo que pasaba por tu casa cuando la compraste. Entonces, cuando existe una clara fuente de contaminación, tú puedes demandar porque te están agrediendo en tu propiedad. Eso debería suceder. Eso sucedía en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, en Inglaterra industrializada. Te ponían una fábrica al lado y tú podías decir: apágueme esa chimenea, está tirándome humo en mi casa. Porque se respetaba que la propiedad no era solamente un edificio en un pedazo de tierra, era el aire que corría adentro y el suelo que tenéis debajo. Como hablaba recién, ¿no es cierto? Hasta cierto punto, pero dentro de cierta tridimensionalidad, debería ser tuyo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, yo creo que es un problema complejo, difícil de solucionar, pero creo que ya asignar derechos de propiedad sobre lo más contaminado, que son el aire y el agua y el mar, sobre todo el mar es público, y el subsuelo es una muy buena forma de hacer que las personas digan: esto es mío y me lo están ensuciando, y tomen acciones mucho más directas a nivel legal con respecto a eso. Pero como digo, creo que es un problema muy complejo. Las personas no podemos solucionar las cosas, ese tipo de cosas, de un día para otro. El ser humano le toca una lucha contra el medio ambiente, y la gente que es ambientalista cree que el medio ambiente es bueno con el ser humano, que el ser humano es algo malo que destruye el medio ambiente, y el medio ambiente es un pobrecita víctima, y no es así, ¿no es cierto? El medio ambiente es súper hostil con el ser humano, por eso el ser humano ha construido sus hogares y sus cosas. El medio ambiente es hostil con el ser humano, lo es. O sea, si no, nos explicaría que tengamos casas, edificios, autos, no sé qué es la cuestión. El medio ambiente es difícil y nosotros tenemos que ver la forma de convivir con él. Es un marido que te pega de vez en cuando, entonces construyendo cierta defensa. Eso con respecto a tu pregunta. Así que no es un tema fácil, pero tampoco se puede solucionar desde el Estado. Desde el Estado no se puede solucionar eso, porque termináis con freirina, con coimas por debajo para llenarle a todo el mundo de mal olor en la casa. Porque igual tiene que haber cerdo, ¿cachai? Igual la gente va a comprar cerdo en el supermercado. Mientras la gente quiera comprar cerdo en el supermercado, va a haber alguien que les quiera vender cerdo. Y si tú prohibís el cerdo se va a vender como la cocaína en el mercado negro, pero no va a dejar de venderse el cerdo. Y el cerdo se va a tener que fabricar en alguna parte, ¿cachai? Y si el Estado si el Estado es el encargado de colocar las regulaciones, es susceptible de soborno, es susceptible de corrupción. El Estado es lo más corruptible. La persona privada en su casa que le llega el mal olor no es corruptible y puede demandar. Entonces, cambiar la responsabilidad desde el Estado hacia las personas a través de los derechos de propiedad me parece que es un muy buen camino, que si no bien no es una solución absoluta y total, es un muy buen camino. Así que esas han sido las respuestas de hoy día. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario y buenas noches. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.